Si me permitís una pregunta un poco más personal, ¿por qué elegisteis ser jueces? Pues nada, a ver, en mi caso fue un poco sin haberlo previsto con mucho margen de tiempo. Al contrario que mi mujer, que también es jueza y que ya desde los 12 años iba diciendo que quiere ser jueza, a mí simplemente se me daba bien estudiar y tenía un abuelo que me decía que aquí los que viven bien en este país son los notarios. Entonces yo por eso he debido marcarme y bueno, fui yo un poco para derecho. Y de hecho, estando ya en la facultad, lo de ser juez me llamaba mucho la atención, pero me echaba para atrás el hecho de que además de una dura oposición, de 4 años más o menos de media, ¿no?, en estudiarla, había que estar 2 años de escuela judicial y yo decía, no voy a estar yo hasta los 30 estudiando, ¿no? Entonces al final pues sí que empecé lo de notario, pero bueno, la vida, bueno, ya dice, ¿no?, el refrán, ¿no?, si quieres hacer a Dios reír, haz planes, ¿no? Bueno, pues al final la vida me hizo un par de quiebros y bueno, volví la vista a aquello que me había llamado la atención un poco durante la carrera. Vi que el temario de la oposición a judicatura era muy variado, era muy bonito porque ves todos los derechos y eso es mucho más bonito que el de notaría. Y pues bueno, al final pues estudié a notario y a juez y descubrí que además era una profesión, aparte de que defiendo, como digo en mi libro, la más bonita del mundo, que casa mucho con mi forma de ser, con mi personalidad. Siempre he sido sensible a la injusticia, soy puñeteramente objetivo hasta la desesperación de mi mujer y de parejas que he tenido antes, porque intento siempre ser justo, entre comillas, o dar la razón a quien creo que la tenga, que sea en contra de los míos. Y soy el mayor de 4 hermanos y mis hermanos siempre han venido a mí para solventar los conflictos y siempre lo he resuelto y bueno, es decir que, pero esto es un análisis que hago a posteriori y me doy cuenta de que esta profesión pues casa mucho, ¿no?, con mi forma de ser. Y como digo, muy contento de haber finalmente estudiado y sacado la judicatura. Bueno, yo un poco casi al contrario que Fernando, entonces divertido, ¿no? Por poder comparar extremos distintos. Yo lo tenía bastante claro desde que era muy joven, pero bastante claro de forma errónea. Porque cuando uno es joven, cuando uno tiene 13 o 14 años y ve a un juez por la televisión o ve algunas entrevistas, puede llegar a pensar o puede llegar a caer en el error de que puede aprobar una oposición y corregir las injusticias del mundo, ¿no? Y esto yo creo que desde un punto de vista de entrada para muchas personas que son jóvenes antes incluso de conocer de qué va siquiera la carrera de Derecho y mucho menos la oposición y aún menos el trabajo en sí del juez, ¿no? Pues pueden llegar a pensar esto. Entonces yo sí sobre los 13 o 14 años empecé a verlo como una opción. En casa no teníamos a nadie que hubiera estudiado una carrera, pero mi padre sí que había estado opositando para inspector de consumo. Algo de derecho de los consumidores sabía, alguna vez me había dejado algún libro cuando tenía, pues eso, 13, 14 años, era un tema que me interesaba, me hablaba, a mí me gustaba, mi madre después también acabó estudiando Derecho, entonces digamos, después de cuando yo ya estaba sacándome la carrera, quiero decir. Entonces fue una cosa que nos venía un poco a todos de casa, ¿no? Esa relación de alguna forma con el mundo del derecho. Y aquí pues sí que tengo que coincidir con Fernando en que precisamente la oposición tiene un contenido muy variado y eso es muy bonito porque le permite a uno ver sin toda la amplitud que a uno le gustaría, ¿no? Pero sí con mucha amplitud de las distintas ramas del derecho. Y la verdad es que entre que ya lo tenía bastante claro desde hacía años, porque era un poco como esa ilusión, luego pues pasando por todas esas inseguridades y esos temores que hay cuando uno va haciendo la carrera y cuando uno termina y se da cuenta de que en realidad tiene más bien poco, ¿no? Pues la verdad es que se planteó como la opción favorita y al mismo tiempo quizás como la mejor. Y luego pues el camino no fue para nada sencillo, pero al final se consiguió y puedo decir que me cuesta imaginar una situación en la que yo pueda ir a mi puesto de trabajo más contento. Es cierto que hay mucha responsabilidad y es muy difícil, y luego ya profundizaremos si hay preguntas al respecto, ¿no? Pero tengo que concluir igual que Fernando, estoy muy, 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 muy contento y me siento muy afortunado de haber podido aprobar la oposición y de haber tenido gente que me haya podido ayudar a prepararlo, porque
eso es un tema de debate. No siempre es fácil, no es correcto que lo que se dice de que aprueben los hijos de los ricos o que solo los ricos se lo puedan permitir, más bien al contrario, yo si hubiera tenido dinero probablemente no me habría dedicado a opositar 5 años, que estuve yo, pero desde luego se requiere un apoyo familiar y hay que agradecerlo, eso no puede desconocerse. Estoy de acuerdo con Javier, aprovecho para decir que efectivamente en mi casa tampoco había ningún jurista, ningún juez, ni padres, ni abuelos. Mi padre sí que era funcionario del Grupo B, todavía con la oposición, y es verdad que en mi casa se había prestado se prestó siempre mucha atención a la formación. Era lo único que decían que nos podían dejar, una formación, y que en mi casa decía mi madre que siempre tendría un plato de lentejas y una lavadora para poner, que estudiáramos lo que quisiéramos hasta donde necesitásemos. Y bueno, entonces yo creo que ese apoyo, que más que económico, que yo creo que era una amplia clase media, que puede ser, ¿no?, que es el éxito de la democracia española, puede permitirse tener un hijo hasta los 27, 28 años en casa, como de hecho ocurre en la mayoría de los casos, sin necesidad de que aporte. ¿Verdad? Efectivamente, supuesto de familias muy desfavorecidas que ni siquiera eso puedan permitirse, pero normalmente el problema no es estudiar la oposición, normalmente a veces el problema son antes, incluso estudiar una carrera ya suena ciencia ficción, ¿no?, parece psicofrenia, pero en la generalidad de los casos se puede mantener, como digo, a un hijo, darle de comer y ponerle, como decía mi madre, lavadora hasta los 27, 28, 29 años y bueno, lo que sí es necesario es que crean en ti y que te apoyen, ese apoyo anímico, esa familia, ese entorno que de verdad crea que lo importante es que te formes, que estudies lo que creas y que no te esté echando en cara con 26, 27, 28, 29 años que estás ahí en casa. De hecho, a mí me costó. Yo empecé a trabajar desde los 15 años y tuve que dejarlo con la oposición. Es decir, a mí mis padres dejaron de pagarme una paga que empezaron a darme con 12 años, pues 3 años más tarde, y para mí fue una vergüenza, entre comillas, pues volver a poner la mano para poder salir los fines de semana a mi padre, porque había dejado de trabajar para poder estudiar. Pero como digo, ese apoyo familiar es esencial, fundamental, porque al final son los que tienen que, entre comillas, aguantarte en casa, ¿no?, durante un tiempo, con la esperanza de que apruebes, que garantía no hay ninguna. De hecho, lo normal es no aprobar la oposición. ¿No? Eso es. A mí ahí sí que me gustaría incidir que, claro, el problema no es aguantar a un hijo hasta los 27 o 28 años, sino la incertidumbre de si ese aguante va a llevar al resultado esperado. Es que esa edad va más. Tengo compañeros de escuela judicial que son magníficos profesionales y que tuvieron que aguantar más, y a veces hay que aguantar menos. Pero yo creo que efectivamente el problema es la incertidumbre. Sin embargo, y tampoco vamos a entrar en esto, no, porque no era el objeto de la pregunta, pero es cierto que ahora se nos está poniendo el foco quizás excesivamente en las oposiciones a la carrera judicial y a la fiscal, pues que se ha visto como dañada colateralmente, ¿no?, por esa insistencia en la oposición de los jueces, pero es que esto es algo que pasa con la práctica totalidad de las oposiciones. Quiero decir, pues el que quiere prepararse el MIR tiene que tener un tiempo en el que difícilmente va a poder subsistir sin ayuda familiar. El que quiere prepararse una oposición como letrado de Administración de Justicia o tramitación, auxilio o gestión procesal, que son los cuerpos generales de justicia, también se enfrenta a largos años de oposición y con la problemática además de que las convocatorias son bastante menos regulares y el número de plazas tampoco es excesivamente elevado. Y bueno, pues es cierto que quizás lo difícil es el hecho de poder mantener a una persona sin saber el resultado que va a haber después. Yo he tenido problemas en casa porque a veces decían, bueno, pero es que si esto no sale, y esa confianza absoluta que los padres muchas veces prestan, a veces se quiebra, aunque sea puntualmente en momentos muy concretos. Y a mí me gustaría apuntar el día de antes que yo aprobara. Yo aprobé un 9 de octubre de 2020, no sé si 21 o 22 ahora mismo. El día 8 de octubre mi madre me dijo, te tienes que apuntar a unas bolsas, y estaba dándome la brasa en la habitación, y yo a punto de irme a Madrid, y era como, por favor, lo último que necesito es este nivel de estrés, ¿no? Incluso aunque ellos evidentemente nos apoyan y quieren lo mejor para nosotros, hay que entender que a veces esa confianza, como seres humanos que somos, también se resquebraja, ¿no? Y quizás eso es lo más difícil de gestionar. Y hablando ahora del tema de la oposición, si hubiera alguien, por ejemplo, que nos estuviese escuchando, que esté en la carrera y que estuviese planteándose estudiar la oposición, ¿qué consejo le daríais que a vosotros os hubiese gustado haber recibido el primer día de empezar a estudiar la oposición? Javier, tú que lo tienes más fresco el tema. Bueno, yo le diría que empezara a preocuparse no solo de memorizar, sino sobre todo de entender, porque
esta oposición, esto no es un examen de la facultad, ¿no? No basta simplemente con memorizar, sino que es más importante poder comprender, pero también al mismo tiempo que comprende, que hiciera un esfuerzo especial en la literalidad de los artículos de las asignaturas que tenga. Yo recuerdo que empecé a hacerlo a finales de carrera, sobre todo, pues, por ejemplo, el derecho tributario, algún artículo de la Constitución que había por ahí, pues alguna cosilla ya me iba aprendiendo un poco a modo de calentamiento. Y sin embargo, si tuviera que dar un consejo de verdad, es el que le daría a mi hermana, que tiene intención de opositar, está en el último año de carrera, todavía no lo tiene claro, pero de momento diríamos que es la intención de la pequeña de la familia, y sería el de que respete los tiempos, que termine la carrera y disfrute de su verano, de su último verano en libertad en bastantes años, y después que se ponga a estudiar como si no hubiera mañana, pero que respete los tiempos, que no suele ser, se puede hacer y hay gente que lo hace, pero no suele ser un buen hacer el hecho de decir quiero correr más que nadie y quiero empezar a prepararme y todavía me quedan 2 años para terminar la carrera, pero voy a ir ya mirándome el constitucional de la oposición porque conozco a gente que lo ha hecho y a algunos les ha salido bien, pero la gran mayoría han acabado quemados y lo que han tenido es pues un abandono de la oposición más temprano que tardío, la verdad. Entonces, yo diría que esforzarse, tenerlo en mente, pero también respetarse a uno mismo, respetar los tiempos en los que uno está y entender que si uno está en la facultad tiene muchas cosas que vivir antes que empezar la oposición. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Cabe la opinión completamente. Como aporto un momento por mi parte pequeño, mi padre era lo que quería que yo hiciese, que estudiase la oposición durante la carrera y que cada asignatura que cogiese la cogiese con los apuntes de una oposición. No lo hice. Bueno, es complicado así. Yo estoy de acuerdo también en este caso con Javier. No sé si vamos a contradecirnos mucho hoy, pero es verdad que esto es una carrera a largo plazo, es una maratón. Es como un Tour de Francia, donde hay días de descanso. Entonces tienes que respetar un poco los tiempos, porque al final lo importante es que hagas coincidir tu mejor momento de preparación con el momento del examen. Pero eso es una pendiente que va subiendo poco a poco. No puede uno pegar acelerones o cansarse antes de tiempo. Entonces hay que ser constante. Y esto es más que un consejo, es una realidad. Las oposiciones no dependen tanto de una aptitud mental, evidentemente. La normalidad de la gente puede sacar una oposición, los tontos tardamos más, los listos tardan menos, pero al final no es una cuestión de aptitud, sino de actitud con C, de ser constante. Y que hay que estudiar todos los días. Y todos los días hay que cumplir con lo que te has programado para estudiar. Y eso, los días que uno está bien de ánimo, pues es fácil hacerlo, pero lo complicado es hacerlo los días que uno está mal de ánimo, pues también esos días hay que estudiarlo igual. Y entonces, bueno, esa constancia, es decir, estudio los días buenos, pero también sobre todo estudio los días malos, que son muchos los que se vienen en una formación larga, bueno, pues eso es al final la diferencia normalmente entre quien saca la posición y quien no la saca. Suele estar en eso y medir bien eso, saber respetarte tus descansos y bueno, y no tener miedo a memorizar, como dice también Javier, literalmente. Al final es verdad que esto es un ejercicio muy memorístico, pero punto uno, la memoria es esencial para fijar conocimiento. Nadie querría un médico que no supiera de memoria anatomía humana, entiendo yo. En segundo lugar, nadie puede memorizar 300 y pico temas si no acaba comprendiéndolos y entendiéndolos, como dice Javier, relacionándolos entre sí. Eso es fundamental. O sea, habrá a lo mejor un cerebro o dos privilegiados en el mundo capaz de memorizar cientos y cientos de páginas sin comprenderlo, pero eso no ocurre con la generalidad de los seres humanos, que para memorizar algo tenemos que entender, comprender, relacionar y al final eso lleva a que tengas en la cabeza, pues durante un tiempo, que después ya eso se pierde, pero en tiempo tengas todo el ordenamiento jurídico perfectamente relacionado y las conexiones entre ellos, y es muy bonito que al final te das cuenta cuando acabas de estudiar la oposición o cuando estás ya en una fase muy avanzada de la oposición, que de verdad cuando saliste de la carrera no tenías ni idea de derecho y que lo estás ahora comprendiendo. Lo que comentas de relacionar temas, sé de primera mano que, bueno, si hay a lo mejor algún opositor que nos está escuchando, que es algo que el tribunal en Madrid, en los orales, valoran positivamente. Que si te están hablando de, o sea, si estás cantando el tema de, me lo invento, de
de derecho civil de cuestiones de menores, que si eso se lo relacionas con otro tema de derecho civil o con otro tema de otra rama, pero que tiene completa conexión y que el contenido es el mismo, lo valoran positivamente. No es solamente que les cantes el tema de memoria palabra por palabra, sino que esto que comentas, que sean capaces de conectar el conocimiento que tienen de este tema con otro conocimiento que tengan de otro tema. No sé si fue a lo mejor vuestra experiencia también a la hora de hacer los cantes o de prepararlos. Bueno, yo en mi caso no tuve preparador, estuve preparando cuando estudié notarías, iba una vez cada 15 días a un notario de Cabeza de San Juan en Sevilla. Pero después cuando cambié a judicatura, pues ya durante esos 3 años y pico que estuve preparando judicatura no tuve preparador. Pero mi experiencia es que efectivamente al cantar tienes que saberte muy bien el guión, pero que aquello tiene que notarse que lo dominas. Y el tribunal enseguida efectivamente va a detectar que es algo que quien no se sabe en la oposición entera, y no solo el tema que ha tocado, sino que y quien no domina. O sea, eso se nota, porque no solo, como digo, esto es como un teatro. Tú sales a escena y tienes que saberte el guión, porque si no te lo sabes no puedes salir a escena. Pero además de saberte el guión tienes que notarse que dominas el escenario, que domina la puesta en escena, que sabes que estás hablando 15 minutos de este tema, pero que si te dejaran 18 hablarías 18, y si te dejaran 20 hablarías 20, pero como solo tienes 15, bueno, pues eso se percibe y se nota cuando alguien efectivamente, y yo creo que un tribunal más o menos experimentado enseguida se da cuenta quién está repitiendo así un poco un tema que se ha aprendido y que lo tiene con alfileres y que bueno, igual, y quien efectivamente ya domina el tema. Y eso yo creo que la prueba precisamente del oral es muy discriminatoria en ese sentido, o sea que sí que comparto ese análisis. La verdad es que ha habido una comparación que me ha gustado mucho, ¿no? De Fernando, que es la de esto es casi como un teatro. Yo que salí de la oposición hace 3 años, casi medio ya, siempre le digo lo mismo a los opositores con los que hablo. Al final sigo conociendo a muchos, y muchos todavía piden de vez en cuando algún consejo. Y es que cuando uno está en el Supremo, hay un poco de saber engatusar al tribunal o de saber hacerle llevar por el camino que uno quiere hacer. Y me explico. Al final, en los segundo y tercer ejercicio, mientras no cambie el modelo de examen, ¿no? Es una exposición oral de una serie de temas al azar y tiene una ventaja y una desventaja. Durante esa hora uno está completamente solo y tiene que decir lo que hay en el temario, pero hay al mismo tiempo una gran ventaja, y es que el tribunal no puede intervenir para preguntar algo. Entonces aquí es donde uno tiene que aprovechar para crecerse. Yo siempre digo que hay un poco de engaño, pero no de engaño en el mal sentido de no me lo sé, pero estoy haciéndoles creer que sí, sino de me lo sé, les estoy demostrando que sí, y además les demuestro que estoy tan confiado porque en realidad me lo sé mucho mejor de lo que creo que me lo sé. ¿De acuerdo? Quiero decir, evidentemente, uno no puede pretender inventarse los artículos de terrorismo del Código Penal, porque no dar ni una y lo van a tirar del examen, pero sin embargo sí que puede tener la suficiente confianza como para no solo estar haciéndolo bien, sino que además si hay alguna, por ejemplo, penal se valora mucho la literalidad, si hay alguna parte en la que uno pues ha fallado un poquito, que por esa confianza que uno demuestra, ¿no?, cuando está exponiendo el tema, que parezca que no ha fallado, que en realidad que no quepa ninguna duda. Se nota mucho cuando va un opositor que tiene muy poca confianza en lo que está cantando, e incluso puede que lo que esté cantando esté bien, pero sin embargo la percepción que el tribunal tiene del opositor no es buena y acaba suspendiéndolo frente a otro que a lo mejor lo que está diciendo está igual de bien, ni mucho mejor ni mucho peor según el punto, pero sin embargo demuestra una confianza superior. Y al final es que esto es como quien va a una entrevista de trabajo, ¿no? Evidentemente hay un factor externo, un factor de percepción, igual que quien declara en un juicio, ¿no? Hay un elemento externo que es importante y hay que ganarse. Hay que ganarse ese convencimiento del tribunal, y no es difícil, simplemente hay que prepararlo, ¿no? Como haría cualquier persona que quiere acceder a un puesto de trabajo. Hay que creérselo, y es cierto, cuando uno llega al Supremo, lo está pasando tan mal que lo que quiere es salir corriendo. Sensaciones de levantarse de ahí y irse y acabar ya con el mal trago que está pasando. Entonces tienes que resistir esas ganas de levantarte, aguantar ahí y pasar el mal rato,
pero que al final, efectivamente, conforme vas avanzando los minutos, pues vas cogiendo confianza, vas viendo que te lo sabes, que efectivamente uno intenta unos minutos antes acordarse todo el tema de la vida, es imposible, pero de repente ya cuando sabes los temas, te vienen y lo que dice Javier, pues oye, les cuento y que se vean que domina y poner ejemplos, relacionar temas, como decías, ¿no, Daniel? En fin, no sé, que se vea eso, que oye, que yo estoy aquí contándote 15 minutos de esto, pero que si me dejaban más, te aseguro que te acababan más. Esa confianza se transmite cuando dominas el temario y cuando también, que al final esta oposición también sirve también para filtrar determinados perfiles de personas. En la escuela judicial hay gente de lo más variopinta, o sea, de todos los perfiles que quieras ver, pero al final sí que te dabas cuenta que todos éramos un poco echados para adelante en un determinado, que cada uno os podía sacar su genio en un momento determinado, porque al final el verte en esa situación y saber sobreponerte a ella, pues también es un carácter que yo creo que esta oposición, al ser oral, mientras, como dice Javier, no lo cambien, también es importante. Y al final nuestro trabajo es un elemento, yo creo que puede ser importante en el desarrollo de las vistas o a la hora de tomar decisiones de enjundia.